¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egüe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y espero la estén pasando genial el día de hoy, chicos, porque miren, como lo habrán visto por el título o por la miniatura, hoy intentaremos mostrarles el método para poder desbuguear el PvP. Como ya saben, a muchos jugadores desde hace meses, obviamente no a una gran mayoría, porque si no, pues no sé, Celsius se hubiera puesto a trabajar, a pesar de que en su momento se le dio un reporte masivo. Esto no lo han podido reparar, porque recuerdo que he hablado con el soporte, muchas veces hablé con el soporte y finalmente me habían dado una respuesta de que no, ya enviamos el problema al cuartel general y ya estamos en ello, así que no hay necesidad de enviar más. Listo, para deshacerse de uno. Manu, ¿cuál bug? Ojo, no el bug de que, para reclamar todas las recompensas. No, chicos, el bug en el cual no deja a personas jugar la temporada completa en el PvP. O sea, se la pierden totalmente, le dan a combate y pack. Como ya saben, hay varias deducciones de que puede pasar esto. Obviamente, la que se ha hecho más famosa es de ciertos jugadores que tienen una defensa en específico, una defensa bug, al parecer, que no te deja combatir. Claro, no se ha podido confirmar o algo por el estilo. ¿Qué pasa, chicos? Que yo tengo otra deducción y yo creo que es otra vez un simple traspaso de información del Mutants Genetic Gladiators a Facebook. ¿Qué pasa? Que a lo mejor el rival que te estás encontrando tiene alguna data de Facebook dañada, o sea, dañada en el Mutants Genetic Gladiators, tiene algún amigo baneado, tiene algún amigo con una data dañada y casualidad, no sé, tiene de defensa ese tag. La verdad, no les puedo decir con certeza qué puede ser, pero tengo una gran noción de que puede ser un error con Facebook en alguna cuenta y eso, y no como creemos que es una defensa bug. Pero es mi opinión. Manu, ¿por qué llegas a esa conclusión? Porque en algún punto sí se puede desbuguear, en algún punto pasa algo extraño y puedes seguir combatiendo, pero claro, esto es lo que molesta a todos. Así que esa es mi breve introducción. La verdad, disculpen que no sea muy clara esa introducción. Es totalmente pésima. Pero es como he dicho, no se ha podido comprobar específicamente qué es esto. Y según todo lo que he indagado, porque, ojo, esto no es que lo estoy investigando desde ayer. Creo que esto lo tengo investigando aproximadamente casi 3 meses. Y son mis conclusiones de que puede ser un error con Facebook del Mutants con algún dato, o sea, literal con una cuenta, algún dato entre la Facebook y Mutants. Como ya saben, el Mutants actualmente está en un estado totalmente terrible. Celsius no responde a nada, Celsius no hace nada, así que la verdad, por las razones que he estado encontrando, midiendo este bug, me da a entender eso, simplemente aplicando un poco de lógica. Así que, chicos, vamos con el método para desbuguear. La verdad es bastante molesto, pero para esto les recomiendo usar un autoclicker para hacerlo manualmente, y más que todo no manualmente, sino para hacerlo a una velocidad que podamos romper un poco el sistema del juego. Así que por aquí tengo uno que dice Bug Defensa, que es para esto. Es un autoclick que tengo las dos son 2 clics, miren, uno que va en el botón de combatillo y uno que va en la supuesta posición para cambiar créditos. Ahí donde ven el 2, entre el barba negra y el archivista, allí es pues un punto, aunque en realidad es bastante grande la barra de cambiar de créditos. ¿Qué van a hacer? Pues simplemente colocar el autoclick hasta que en algún punto les deje cambiar de rival, aunque en realidad no cambian el rival, es que por algún motivo encuentran a alguien más y ese tipo de cosas. Solamente que el chiste, a la madre, cuidado, bueno, igual el autoclick es inofensivo. Le vendí los 3 archivistas. Hasta eso, chicos, ¿qué quiero decir? ¿Qué vamos a intentar buscar? Vamos a intentar buscar como que un reseteo de tu cuenta. Manu, ¿cómo sabremos eso? Pues por algún motivo me he percatado de que cuando hay un breve reseteo de tu cuenta de datos, miren, instantáneamente lo que es PUE y campaña cargan, ¿no? O sea, solamente lo que busca cargar es el PvP.
Va a haber un momento en el que incluso les va a mostrar que está cargando el PvE, o sea, por un breve, o sea, se va así como que glitchear. Pero claro, eso no se van a fijar ustedes, chicos. La verdad, van a darle a buscar y a buscar y a buscar y a buscar hasta que en algún momento como que el juego se coloque lento y luego le toque resetear datos. La verdad, disculpen que no sea muy específico con este tema, pero... se paró el autoclick. Bueno, ahí le doy. Porque es que no hay nada de información y solo les puedo recomendar esto. Incluso esto puede tomar 1 hora, puede tomar menos, puede tomar más. Pueden también tener una recomendación de solicitar tags de amigos. Que ojo, aquí va otra deducción mía. Aquí va otra deducción. Porque no sé si les pasa, la verdad, no sé en qué dispositivos pasará esto. Pero miren, si yo le doy a enviar a solicitar etiquetas, ojo, solamente háganlo con lo de solicitar etiquetas de defensa del PvP. Porque si lo hacen con regalos, se les va a caer la conexión. Porque miren, yo le doy a enviar y mi dispositivo aquí, como están viendo, pasa esto, en el cual hay que resetear, se minimiza solo el videojuego y esto tiene meses. No sé si les pasará a ustedes o solamente por mi versión de Android. Y bueno, yo le doy a la X y ahora mágicamente, así como está de minimizado, es como si estuviera brevemente en la versión de PC. Entonces yo le doy aquí a la partecita chiquitica de solicitar tags y miren, es como si estuviera jugando el Facebook de navegador. ¿Me entienden? Entonces, para mí, el error viene en esto. En este tipo de traspaso de datos. Y ahí está. Y puedo andar solicitando tags. De repente ya no me desbuguea. Porque si lo hago ahorita, como lo vieron, no me carga nunca. Y de hecho, nunca enviaría regalos. Entonces, pues, volvemos a hacer lo mismo. Que no saque. Y esto va a pasar muchísimo. Esto va a pasar muchísimo y le va a tocar. Y ahí por eso le recomiendo el autoclick, como que para que sea la mayor velocidad para todo esto. Para todo esto. Así que... y va a seguir pasando. Así que haré un pequeño corte hasta en algún momento si esto funciona o no funciona. Recomendación. El autoclicker para que hagan esto sin parar. Y por supuesto, de vez en cuando solicitar algunos tags. La cuestión es cómo sobrecargar un poquito el MGG para que funcione. Y bueno, la verdad lo he estado probando con varias cuentas. Bueno, la mía y la de alguien más que sí ha funcionado. Aunque funcionó fue el amigo aplicando lo mismo, pero él, no yo. Y ahora estoy en otra cuenta de este suscriptor que es de Mr. Bombilla. Y bueno, a esperar hasta que funcione la verdad, amigos. Otra cosita es que, bueno, hay jugadores que a lo mejor tienen suerte y en un día, 2 días, en un par de horas desbuguean esto. Pero es por eso, porque yo creo que tienen la suerte de que les pasa ese reset de datos y por eso, pues, a un día, 2 días, 3 días, una semana, esto se les soluciona por el tema de que pues han tenido la suerte para ello. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente la mayoría de los que se quejan o de los que no pueden luchar en el PvP es porque no tienen esa suerte. Así que tocas buscarlo manualmente hasta que les salga, la verdad. Y bueno, a lo mejor, como le he dicho, pasen 1 hora, pasen 2 horas. Incluso cuando por fin se desbuguea y haces un combate, puede que te vuelva a ocurrir y te toque darle otro buen rato. Ahí está, lo he desbugueado, chicos. Ahí está, por fin hubo el reset de datos. La verdad, devuelvan el video y vean si tardó en cargar lo del PvE. Yo no lo pude ver porque cargó relativamente rápido. Y bueno, chicos, aquí una recomendación. Siempre que les pase este bug, lo ideal sería que ataquen a alguien que les dé 100 puntos y por algún motivo ya no les dé, ¿cómo se llama? Ya no les... para que no les buguee. Otra deducción mía de este error, chicos, es que pues por algún motivo te marca un error en NGG, ¿verdad? Para eso. Y por algún motivo a las cuentas bugueadas puede que son las que buguean a otras. O sea que hay una cuenta en general que puede buguear a todas por un simple error o por algo, por una data con Facebook. Y es esto lo que pasa. Claro, no tiene sentido a la vez porque para tú aparecerle a alguien en el PvP tienes que haber combatido sí o sí. Entonces, claro, ahí por ese lado tiene lógica. Pero ¿qué pasa? Que
uno tampoco ha luchado y pues obviamente puedes encontrar rival y por allí puede haber una cadena. La verdad es muy difícil de explicar como lo han notado, más que todo porque no tengo una razón válida para una razón para partir para aplicar la teoría. Lo único que estoy aplicándoles es lógica, chicos. Es lógica, la verdad. La verdad que el amigo Mister no tiene somorfos. No tiene somorfos. Bueno, tendré que meter un buff, no sé qué llevar. Capitán Barba Negra. Y bueno, chicos, tristemente como también si le das a cambiar rival te puede buguear. Así que pues no lo recomiendo, les recomiendo luchar o hagan ambas, porque luchar te puedes buguear. Uy, es como seleccioné equipo muy rápido. Ok, le doy. ¡No, mi amor! ¡Qué locura! Ya va. O sea, literal encontré rival y de una vez me lo botó. O sea, ¿what? Ey, esto es primera vez que me pasa haciendo esto. ¿What? Va a ver. No me lo creo. No me lo creo, lo han visto, o sea, chicos, pero ya vieron que funciona. El chiste es mostrarles que funciona, pero en serio, de todas las pruebas que he hecho, de todas, primera vez que me pasa esto, que encuentro un rival y pues me saca. A lo mejor pasó que el rival subió puntos exactamente, casualidad como que encontré un jugador online, es lo más probable, o sea, casualidad el que estaba atacando subió puntos. Nah, pero igual, eso no es posible. Bueno, en realidad sí, pero bueno, es una locura actualmente el tema del PvP, chicos. Pero es lo que les recomiendo hacer hasta que en un punto les desbuguee. Ahí la verdad, y cuando lo hagan, traten de... Es que claro, qué complicado es este juego, chicos. Disculpen que me trabe tanto, pero ¿me entienden? Como les digo, lo repito. No tengo de dónde partir para darles una explicación, más que simplemente intenten, porque esto ya tiene 4 meses reportado y Celsius no hace nada al respecto. Por eso es el tema de la huelga, no simplemente porque sí, sino que la verdad a Celsius este problema se le reportó masivamente desde hace más de 4 meses y como ya saben no han hecho nada por el videojuego. O sea, para que vean lo que le toca hacer a los jugadores para poder disfrutar del juego. Mi gatita que tumba un vaso, como siempre, mi gatita traviesa. Para poder disfrutar de lo único del juego, el PvP. Imagínate no poder jugarlo. O sea, por eso es que este año masivamente han perdido jugadores que les pasa este tema del bug y entre otras cositas. Ahí, bueno, hice una mini recarga, ¿no? Voy a hacer un corte. Ok, para que no se me pase el detallito aquí en este corte, estoy otra vez el tema de solicitando tags. Y bueno, este es como si fuera la solicitud de tag de enviar por móvil. Que les recuerdo que le iba a dar el ejemplo antes, pero por algún motivo no cargaba. Entonces uno le da a enviar y esto se va a resetear. ¿Por qué? Por eso mismo. Entonces, por eso es que le vamos a dar a la X y se nos va a poner la pantallita chiquitita. Sea como vieron antes, que chiquitica del chiquitica o este chiquiticas. Entonces aquí es como que momentáneamente estamos en la versión de PC por algún motivo, o de navegador. O sea, ustedes me entienden, Facebook de navegador. Entonces yo pido tags así en la pantallita chiquitita. Y bueno, se me bugueó otra vez. Bueno, le vuelvo a dar a la X, como que no funcionó del otro modo. Ahora le vuelvo a dar a solicitar. Madre, es que este juego es una miércoles. Y miren, ahora sí ya estoy en la versión de PC. Bro, el juego es una miércoles. O sea, están viendo que hasta los cambios de pantalla y eso buguean el juego. Vaya basura. Esto es que qué asco, chicos, la verdad, discúlpenme. Y bueno, de aquí ya nos toca seguirles dando al intento, sea en pantalla completa. Entonces ahora lo coloco en pantalla completa. O sea, ¿se imaginan que este error hasta sea por algo de tema de motor visual o algo así por el estilo? Me volvería totalmente demente. Pero eso, chicos, yo sé que el video ha sido todo confuso, pero simplemente vean lo que hago, que es entrar en el PvP hasta que por algún motivo, obviamente usen el autoclick. Se los recomiendo porque para mí el tema del cambiar de créditos no tiene nada que ver, pero igual seguridad mental, supongo, seguridad mental. Igualmente los que lo han desbugueado pues lo hacen mediante eso, pero lo dudo porque para cambiar de créditos, esto es algo que les voy a decir.
Para cambiar de créditos necesitas exactamente que cargue el combate, ¿me entienden? O sea, que te cargue el rival. Entonces ya si ya te carga el rival, no te va a cambiar por créditos nunca. Eso nunca va a pasar, eso nunca va a pasar. Así que voy a reforzar esto con fuerza mental. Incluso ahí, como lo han visto, el clic lo tengo. Así que la verdad es bastante extraño y es lo que deduce que tan capaz no sea el rival. Otra deducción es que a lo mejor si hay alguien específicamente que coloca una defensa bug y a ti te desbuguea porque o casualidad alguien abrió el PP y pues como que es de tu nivel y él se va a encontrar con ese y pues tú te desbugueas por algún motivo. Esa persona que buguea la defensa a lo mejor sube puntos o baja porque debe de haber alguien que a lo mejor sí lo encuentre y no lo buguee y pues le bajó puntos. Pueden ser muchas cosas, chicos, la verdad pueden ser muchas cosas, pero como les digo, es que nada se puede confirmar, nada. Y Celsius, lo repito, no quiero sonar repetitivo, pero de hace 4 meses esto se le reportó masivamente. Yo se lo he reportado hasta el punto en que ellos me enviaron un correo en específico diciéndome ya enviamos al cuartel general de la Luna. Y así que ya no nos envíes más, por favor. Está bien, o sea, tú tranquilo, nosotros chambeamos. ¿Cuál chamba? ¿Cuál chamba? Así que pues a mí me toca seguir intentando esto, chicos, hasta que pues encuentre a alguien desbugueado. Igualmente les recuerdo, enviar soliciten tags, Si pueden agregar más aliados, agreguen más aliados para solicitar más tags. El chiste es que vaya un poco más lento el NGG y la lista de Facebook de amigos ayuda en eso, la verdad. Así que voy a hacer otro cortecito hasta que pues pueda volver a desbuguear. A su mecha, mucho autoclit. ¿Qué es esto? A la borgo, mucho autoclit, banda. Mucho autoclit, bro, ¿qué pasó? Bro, ¿qué pasa? Bro, no veo la terraza. A la borgo. Bueno, a desconectar el juego otra vez. Sí, de repente la pantalla en gris, que esto también me pasó antes. El juego la verdad está en la miércoles, chicos. El juego está en la miércoles. Qué locura, qué locura. Simplemente quería mostrarle esto porque me pasó, literal, hice el corte y me pasó al minuto. Qué asco de videojuego, la verdad. Bueno, amigos, por fin logré desbuguear nuevamente, pero adivinen cuánto he demorado. Fueron las 10:35 cuando dejé el video anterior, 10:35, y miren, son las 11:49. Poco más de 1 hora, pues, para poder encontrar otro rival, así que imagínense la locura. Y ojo, como lo he dicho en todo lo que lleva el video, puede que incluso no funcione. O sea, sí, o sea, ya funcionó. Pero que me refiero, que puede que te vuelva a buguear el juego. Pero, ¿cuál es la ventaja? Que ya por fin hiciste un combate, pues significa que ahora puedes esperar a hacer una venganza y con esa venganza ganar y desbuguear. O sea, ya saben que el primer método, si ya combatiste y te pasa, es simplemente hacer un combate de venganza. Así que pues por lo menos ya vamos a poder hacer el primer combate y ya el amigo Mr. Bombilla, que es donde estamos en su cuentita de sombra, mejor dicho, ya por lo menos, ya si le vuelve a pasar, ya puede esperar a hacer una venganza si lo atacan, ¿no? Porque capaz sí, pero no le ha vuelto a pasar, entonces voy a aprovechar y voy a luchar hasta que salga de ese peligro. Porque claro, como lo he dicho, todavía no se sabe cuál es la razón, pero lo más raro es que pasa siempre en los 800 puntos. Pero claro, aunque no lo crean, eso también pasa en 20.000, en 30.000, 100.000 a veces pasa, en 8.000, pero dirán, Manu, pero explica por qué pasa entonces más en 800, o sea, cuando inicia una temporada más que en otra. Pues obviamente no sé el motivo, sino pues obviamente ya se supiera cuál era la razón del bug, pero claro, tiene lógica, es si piensas que en 800 pues literal es donde más jugadores empiezan el videojuego, entonces hay más probabilidades de que salga un jugador bugueado, sea por, como he dicho, por alguna data de Facebook con Mutant Genetic Gladiators, así que esos serían los motivos. Esos serían los motivos que quiero dar a entender. Así que aquí simplemente estoy luchando para que ya el amigo esté desbugueado. Y bueno, la verdad, como les dije al inicio del video,
Para yo desbuguear mi cuenta, mayormente tardaba 1 hora y eso. Y bueno, es lo que 1 hora o 2 horas. Y bueno, es lo que he tardado. 1 hora con 10 minutos. Que lo hubiera hecho desde antes, porque obviamente lo vieron, pero por algún motivo, pues eso, a lo mejor me habré tardado. Y pues el rival que iba a atacar subió de puntos y el juego decidió por algún misterio quitarlo, o simplemente el juego no guardó datos y se me quitó. Cositas que pasan, cositas que pasan. Pero bueno, chicos, aquí tienen el método de cómo desbuguear el PvP. Me dan una misión, me dan 10 puntitos y bueno, aquí tiene el Papu un rival que le pueda dar buenos puntos si es que se los da, pero se lo dejaré allí. Así que chicos, aquí tienen el video, que técnicamente la magia tal vez no esté en usar en el autoclit, sino en como en esperar en algún punto que el juego te deje. O sea, simplemente es intentar, pero claro, es hacerlo seguido, más que todo como que para sobrecargar un poco la información. Incluso tal vez ni necesitas que sea seguido, sino que simplemente sea el momento adecuado. Solo que obviamente que si lo haces seguido, pues encontrarás el momento adecuado más seguido, ¿me entienden? O sea, no es lo mismo que tengas suerte de una vez en un día, que eso sería la probabilidad como en 1 en 1.000.000, a darle seguido y que ya sea de 1000 en 1.000.000. A eso me refiero, Así que chicos, la verdad, disculpen que el video no haya tenido la mejor explicación, porque como les he dicho, no tengo una base de donde apoyarme o una base de donde explicarles. Simplemente es como que mete autoclit, dale con todo, ten fe y hasta que te saque. Igualmente, como te digo, de vez en cuando solicita algunos tags para que a ver si cada vez forzar el reseteo de información de Facebook con el NGG. Obviamente no en 50 en 50, si quieres hasta de 1 en 1 sirve, y así vas. Ahí, como lo han visto, pues en esta hora que le he dado he solicitado tags 3 veces apenas, solicité 3. Así que es lo que, bueno, chicos, lo dejo hasta aquí porque la verdad quedó largo para algo tan básico que simplemente es eso, ya saben, el autoclit. Obviamente colóquenlo en la menor velocidad posible. Yo lo tengo en 1 ms, que no es recomendable, ¿no? Porque ya a partir de 40 es lo mismo, creo yo, si no me equivoco. O sea, técnicamente es lo mismo, numéricamente no lo es, pero temporalmente no lo van a notar la diferencia, a eso me refiero. Pero bueno, chicos, la verdad, no olviden dejar ese poderoso like si el video les ha ayudado. No olviden suscribirse y activar la campanita. Y bueno, estoy fuera porque madre mía, lo que he tardado en esto es una locura, de lo seguido, escuchando música. Hasta en el baño, chicos, y de otro tipo de cositas. Bueno, chicos, bye bye.